Continuemos con otro ejemplo de la distribución Poisson. Sí, acá en esta ocasión se trata de un proceso de fabricación de un alimento. Dice, un proceso de fabricación de un alimento en promedio deja pasar 4 unidades de un tipo de partícula por litro. Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el proceso deje pasar 6 unidades en un litro determinado? Entonces, ya la información nos está diciendo que el promedio es de 4 partículas, 4 unidades por litro. ¿Listo? 4 unidades por litro. Y vamos a observar un litro determinado. Ahora, si X es la variable aleatoria número de unidades de partícula, de esta partícula por litro, ya nos están pidiendo la probabilidad de que X valga 6. ¿Listo? Para nosotros esta variable aleatoria pues se comporta, hace parte de un proceso Poisson, ¿sí? Y esta probabilidad vendría a ser igual. Recordemos que esta P es de Poisson, esta P es de probabilidad. Aquí, como es una distribución Poisson, esta distribución Poisson vimos que dependía de estos parámetros, de lambda y de t. ¿Cierto? Aquí nosotros expresamos la distribución Poisson de esta forma. Esto equivale a e a la menos lambda t a la x sobre x factorial. Cuando escribimos esta expresión, lo que estamos diciendo es que vamos a calcular esta probabilidad, cuando x es Poisson, la representamos de esta forma, donde x es el valor que queremos que tome la variable, y aquí está el parámetro de la Poisson, digamos, simplificando escribir la expresión de esta forma. ¿Listo? Entonces, para nuestro caso nos piden la probabilidad de que el número de partículas sea 6, que equivale a hallar la Poisson de 6, punto y coma, lambda por t, en este caso sería 4. Entonces, esto es e a la menos 4, 4 a la 6 sobre 6 factorial. La probabilidad de que el número de partículas que el proceso deje pasar valga 6 equivale, este valor ya lo tengo por aquí calculado, a 0,1042. Esto es que hay un 10,4% de probabilidad de que el proceso deje pasar 6 partículas en un litro determinado. Ahora, veamos otra pregunta. Ahí observen esto. Entonces, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el proceso deje pasar 10 unidades, pero ya no en un litro, sino en 2 litros? En 2 litros determinados. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a tener 2 litros. X podemos decir que es la variable que cuenta el número de partículas. Ahora nos la va a contar en 2 litros, ¿sí? De partículas en 2 litros. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el número de partículas que el proceso deje pasar en 2 litros sea igual a 10? A 10 unidades. Dejemos esto aquí. A 10 unidades. Aquí. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hallar la Poisson de 10 y ya no van a ser 4, sino 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. Entonces, e a la menos 8, 8 a la 10
sobre 10 factorial. Entonces, esa probabilidad, la probabilidad de que x valga 10, será de 0,0993. ¿Listo? Nosotros tenemos un promedio de ocurrencias por unidad. La unidad que usamos fue el litro. Entonces, por ese principio de proporcionalidad del que hablábamos ahora, al extender el intervalo, la región, ¿ya? Pues el promedio, en este caso al duplicarlo, pues también se duplica, que es lo que estamos viendo allí. Veamos otra pregunta sobre ese mismo contexto. Nos dicen así: si el número máximo de unidades del tipo de partícula permitido es 6, ¿cuál es la probabilidad de que un litro determinado tenga que ser rechazado? Entonces, vamos a resolver esa inquietud. Aquí ya nos están hablando un poquito de control de calidad. Dice que si el número máximo de unidades del tipo de partícula permitido es 6, la pregunta es: ¿cuál es la probabilidad que un litro determinado sea rechazado? ¿Listo? Entonces lo rechazamos si el número de partículas es superior a 6. Dice, el número de unidades permitido es 6. Por lo tanto, nos están diciendo, calcule la probabilidad de que sea rechazado y la probabilidad de que el número de partículas en un litro sea mayor que 6. ¿Cierto? Esto es la probabilidad de que x sea igual a 7, más la probabilidad de que x sea igual a 8, más etcétera hasta infinito. Es decir, que esto es igual a la sumatoria de x desde 7 hasta infinito de la probabilidad de que x sea igual a este valor. Estamos haciendo esta sumatoria hasta el infinito, ¿cierto? Bueno, como se trata de una Poisson, ya sabemos que esto que está aquí, pues viene a ser esto, ¿no? Esta probabilidad la calculamos de esta fórmula, donde esta P es de Poisson. ¿Listo? Bueno, recordemos que esto lo podemos hacer por complemento. Es decir, que ya sabemos que la probabilidad... Recuerden que la variable x, esta variable x toma valores desde 0, cuando no hay partículas. 1 no toma valores negativos, porque pues no vamos a decir que tiene menos una partícula, menos 5 partículas. Entonces, o no tiene presencia, no hay partículas, o hay exactamente una partícula en un litro, o 2, o 3, etcétera, hasta infinito. Entonces, lo que sabemos es que la probabilidad de ese recorrido, la probabilidad de que x valga 0, más la probabilidad de que la suma de todas las posibles probabilidades de los valores que toma la variable, ya sabemos que vale 1, ¿cierto? Esto más la probabilidad de que x valga 2, más, etcétera, todo esto vale 1. ¿Sí o no? Por lo tanto, esta sumatoria que va desde 7 hasta infinito, ¿sí? De la probabilidad de esta Poisson
estas probabilidades que están aquí. Esta sería la probabilidad de que haya exactamente 7 partículas, más la que hayan 8, más la que hayan 9 partículas, etc. Pues equivale a 1 menos la sumatoria x desde 0 hasta 6, es decir, este pedazo de acá, ¿sí? Hasta 6, de la probabilidad de esta forma. Lo estamos haciendo de esta forma, por complemento, para ahorrarnos tener que, bueno, para llegar a un momento en que estas probabilidades ya son tan pequeñitas, tiendan a 0, ¿cierto? Que uno dice, yo, ya para allá es despreciable, entonces pues tampoco es que uno vaya a llegar hasta a un número muy grande de un valor de x. Pero para que se nos haga más fácil, pues vamos a calcular esta sumatoria. ¿Listo? Vamos a ver. Borremos aquí y nos tocaría hallar uno por uno esas 6 primeros. Sin embargo, quiero mostrarles algo. Existen unas tablas de la distribución Poisson, ¿sí? De la distribución Poisson, que nos ahorran, digamos, esas operaciones. A ver, yo busco acá, aquí nuestro lambda es, nuestro lambda era ¿cuánto? Era 4, ¿no? Era 4. Listo, entonces, veamos aquí. Esta tabla, acá. Aquí tenemos una tabla, esta tabla, que se llama suma de probabilidades de Poisson. Va desde 0 hasta R, ¿cierto? Y el promedio es mu. Entonces, en nuestro caso, aquí tenemos los promedios. Aquí tenemos el promedio de 4, que era el caso nuestro, ¿sí? Y aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0? Aquí está, 0. Cuando lambda t es 4. Es 0,0183. Ahora, la probabilidad de que x sea 1 o menos, o menor o igual que 1, es acumulada, es 0,0916. Menor o igual que 2, nosotros necesitamos menor o igual que 6. Aquí nos da 0,8893. Es lo que nos muestra la tabla, ¿sí? Entonces, uno puede recurrir a estas tablas, a buscar en una tabla de la distribución Poisson. Esa tú la puedes consultar en algún texto de estadística o en internet. Vamos a ver que se pudo haber desenfocado la cámara. A ver, ¿qué pasó aquí? Ajustémosla un momentico. Bueno, ahí está. Listo. Entonces, lo que nos muestra la tabla es que la sumatoria para x desde 0 hasta 6 de la Poisson para 4, ¿sí? Recuerden que aquí es igual a 0,8893. Recuerden que aquí, ¿qué estamos haciendo? Sería P de 0, 4 más P, la Poisson evaluada en 1 con un promedio de 4 más la Poisson evaluada en 2 para un promedio de 4 más, etcétera, más la Poisson evaluada en 6 con un promedio de 4. ¿Sí? Recuerden que nos pidieron que fuesen más de 6. Y esto nos llevaría, cuando x vale 7 más cuando vale 8, hasta el infinito. Pero por la propiedad del complemento, entonces nosotros sabemos que la sumatoria de todas las probabilidades vale 1, la suma. Entonces, si nosotros cogemos al 1 y le restamos la probabilidad de que x tome un valor entre 0 y 6, 1 menos esto, es igual a la probabilidad de que x sea mayor que 6. Entonces vamos a hallar esto. ¿Cuál sería? Este sería e a la menos 4, 4 a la 6.